No se sabe si fue el carguero o el grito lo que primero llamó la atención. Seguramente fueron ambas cosas a la vez, pero de nada sirve hacer suposiciones. El grito surgió del camarote de Suidam y quizás habría podido contar con cosas espantosas el marinero que derribó la puerta si no se le hubiera perturbado el juicio en ese mismo momento. El caso es que empezó a gritar más aún que las primeras víctimas y echó a correr estúpidamente por el barco hasta que le atraparon y le encadenaron. El médico de a bordo, que entró en el camarote unos momentos más tarde y encendió las luces, no enloqueció, pero no dijo a nadie lo que vio hasta algún tiempo después, cuando trabó correspondencia con Malone ya en Chepa Chepachet fue asesinato, estrangulación, pero no hace falta decir que las huellas que aparecieron en el cuello de la señora Suidam no podían proceder de las manos de su esposo ni de ningún ser humano, y que la inscripción es que osciló en el blanco mamparo unos instantes en caracteres rolos, consignada después de memoria, parece que correspondía nada menos que a las espantosas letras cal, caldeas de la palabra Lilith. No hace falta mencionar estas cosas porque desaparecieron rápidamente en cuanto Suidam se pudo impedir al menos que entraran los demás en el camarote hasta saber qué pensar. El médico ha asegurado claramente a Malone que no llegó a ver aquello justo antes de encender en las luces. Percibió la portilla abierta y cegada unos segundos por cierta fosforescencia y durante un instante pareció resonar en la oscuridad del exterior algo así como una risa infernal y contenida, pero la realidad es que no vio nada. Como prueba, el doctor alega el hecho de que conservó la cordura. Luego, el carguero absorbió la atención de todos, arrió un bote y una horda de insolentes rufianes de tez oscura, vestidos con uniforme de oficial, invadió la cubierta del buque y detuvo temporalmente el barco de Cunard. Querían a Suidam tanto si estaba vivo como si no. Tenían noticias de su viaje y por ciertas razones estaban seguros de que moriría. La cubierta del capitán era casi un pandemonium. Durante unos momentos entré al informe del doctor sobre la escena del camarote y las peticiones de los hombres del carguero. Ni el más prudente y concienzudo de los navegantes supo qué hacer. Súbitamente el que dirigía a los marinos visitantes, un árabe de boca detestablemente negroide, sacó un papel sucio y arrugado y se lo tendió al capitán. Estaba firmado por Robert Sweedam y contenía este extraño mensaje. En caso de que muera o me ocurra algún accidente súbito o inexplicable, ruego que mi cuerpo sea confiado sin preguntas al portador de esta nota y a sus acompañantes. Para mí, quizás para usted, todo depende del absoluto cumplimiento de esta petición. Más tarde sabrá por qué. No me defrauda ahora. Robert Sweedam. El capitán y el doctor se miraron mutuamente y el segundo susurró algo al primero. Finalmente asistieron impotentes y las llevaron al camarote de Suidam. El doctor hizo que el capitán desviase la mirada y abrió la puerta y dejó paso a los extraños marineros y no respiró hasta que salieron con sus cargamentos. Tras permanecer largo rato preparándolo, lo sacaron cubierto en una sábana de litera y el doctor se alegró de que no se advirtiera demasiado su silueta. Del, de alguna forma los hombres arriaron el bulto por un costado hasta cubierta de su barco y se lo llevaron sin descubierto. El barco de la Cunard reemprendió el viaje y el doctor, el que se encargaba a bordo de las funciones funerarias, trataron de llevar a cabo en el camarote de Suidam los últimos servicios que pudieron. Una vez más, el médico se vio obligado a guardar silencio hasta la mendacidad, dado el horror de lo sucedido. Cuando el encargado de los servicios funerarios preguntó por qué le habían extraído toda la sangre del cuerpo de la señora Suidam, omitió decir que él no lo había hecho, ni señaló los huecos de las botellas que faltaban en el instante, sin mencionar el olor de lavado que revelaba la forma precipitada con que las habían vaciado de su contenido original. Los bolsillos de aquellos hombres, si es que eran hombres abultaban bastante en el momento en que abandonaban el barco. 2 horas más tarde, el mundo conocía por la radio cuánto debía saber sobre el horrible caso.
Esa misma tarde de junio, sin haber oído noticia alguna de lo ocurrido en alta mar, Balloon andaba desesperadamente ocupado por los callejones de Red Hook. Una súbita conmoción pareció estremecer el ambiente y como informados por un rumor de algo singular, los vecinos se aglomeraron alrededor de la iglesia sala de baile y las casas de Parker Place. Acababan de desaparecer tres niños noruegos de ojos azules de las calles próximas a Goganus, y corrió la voz de que se estaba congregando una multitud de robustos vikingos de aquel sector. Malone llevaba semanas insistiendo sobre la necesidad de efectuar una limpieza general. Finalmente, movidos por condiciones más evidentes, el sentido común que las conjeturas de un soñador dublinés consistieron en dirigir un golpe definitivo. La inquietud y amenaza de esta tarde fue el factor decisivo, y poco antes de las 12 de la noche un destacamento reclutó en tres comisarías con el fin de llevar a efecto la redada. Decidieron hacia Parker Place y sus alrededores, derribaron puertas, detuvieron a cuantos se encontraban allí y abrieron las habitaciones iluminadas con velas, obligándolas a vomitar multitudes increíbles y heterogéneas de extranjeros vestidos con atuendos llamativos, miradas y además ornamentos inexplicables. Mucho fue lo que se perdió en la refriega, ya que arrojaron los objetos apresuradamente a unos pozos insospechados que delataban los olores de ellos que ellos pretendían disimular, quemando toda prisa mordaces inciensos, pero había salpicaduras de sangre por todas partes, y Malone se estremeció al ver en el altar un recipiente del que aún salía humo. Quería estar en varios sitios a la vez y decidió inspeccionar el sótano de Suidam solo cuando un mensajero le dijo que la derruida iglesia sala de baile estaba completamente vacía. Pensó que quizás hubiera en el piso alguna clave sobre el ritmo del que el erudito del oculto se había convertido en alma y líder. Registró con auténtica expectación las mohosas habitaciones, notó su vago olor en corroña y examinó los libros, curiosos instrumentos, lingotes de oro y botellas con tapón de cristal, todos ellos dispersos de cualquier manera. Se les cruzó por entrar las piernas un gato flaco de color blanco y negro que le hizo tropezar, volcado una cubeta medio llena de un líquido rojo. La impresión fue descomunal. Hasta hoy Malone no está seguro de lo que vio, pero todavía se representa en sueños a ese gato escabulléndose con ciertas monstruosas alteraciones y particularidades. Luego llegó a la puerta del sótano, la vio cerrada con llave y buscó algo con que derribarla. Encontró cerca un pesado banco y su sólido asiento fue más que suficiente para hacer saltar los antiguos cuarterones. Sonó un crujido y se dio toda la puerta, pero empujada desde el otro lado, de donde surgió el tumultuoso aullido de un viento frío como el hielo y cargado de todos los hedores del pozo inmenso, el cual adquirió una fuerza suficiente que no parecía provenir de la tierra ni del cielo, y que, enroscándose como un ser vivo en torno al paralizado detective, le arrastró por la abertura y los precipitó a insondables espacios poblados de susurros y gemidos y risotadas de burla. Por supuesto fue un sueño, todos los especialistas se lo han dicho y él no puede probar lo contrario. Desde luego preferiría que fuese así, porque entonces la visión de los míseros barrios de ladrillo y los monstruos oscuros de los extranjeros no le absorberían el alma de ese modo, pero en aquellos momentos todo fue espantosamente real y nada puede borrarle el recuerdo de esas criptas tenebrosas, esas arcadas titánicas y esas infernales figuras semiformadas y gigantescas que avanzaban en silencio, llevando entre sus garras seres semidevorados con cuyos fragmentos vivos aún gritaban pidiendo misericordia o recién demencialmente. Olores de incienso y de corrupción se mezclaban en nauseabundo concierto, y el aire negro hervía de bultos brumosos, semivisibles, informes seres elementales dotados de ojos. En alguna parte una agua negra y pegajosa, láminas, epigones de onix, y una de las veces se oyó el tintineo despavorizado de unas campanillas estridentes que saludaban a la risa loca y sofocada de una entidad desnuda y fosforescente que brotó a la superficie, salió a la orilla y se encaramó a
lo alto de una pedestal tallado en oro que había en el fondo, y se puso en cuclillas mirando el soslayo. Unas galerías de inmensa oscuridad parecían dispersarse en todas direcciones, hasta el punto de que podía imaginar que aquello era la raíz de un contagio destinado a contaminar y tragarse ciudades enteras y a sumergir incluso naciones enteras en una hediondez de híbrida pestilencia. Aquí se había introducido el pecado cósmico y supurando ritos impíos había iniciado una marcha burlesca de muerte que iba a corrompernos a todos y convertirnos en fungosas anomalidades demasiado horrendas para encontrar descanso en las sepulturas. Aquí tenía Satanás su corte babilónica y los miembros leprosos de los fosforescentes Lilith eran lavados en sangre de niños inmaculados. Transformaciones y súcubos aullaban alabanzas a Hécate y unos becerros luna acéfalos mugían a la magna mater, saltaban las cabras al sol de unas flautas delgadas y odiosas, y un grupo de egipanes perseguían incansablemente por las rocas a unos faunos deformes con aspecto de sapos hinchados. No estaban ausentes Moloch ni Astaroth, pues en esta quinta esencia de toda condenación habían quedado suprimidos los límites de la conciencia y la fantasía del hombre, comprendida perspectivas de todos los reinos del horror y de todas las dimensiones prohibidas que el mal podía originar. El mundo y la naturaleza estaban irremediablemente desesperados ante tales asaltos procedentes de abiertos pozos de noche, y ningún signo ni plegaria era capaz de contener el desbordante walpurgis de horror que se había producido cuando un niño en posesión de la odiosa llave había tropezado con una horda cargando con el arca cerrada y repleta de saber demoníaco. De repente, un rayo de luz física traspasó todas esas fantasmagorias y Malone oyó rumor de remos en medio de unos seres de blasfemia que deberían estar muertos. Brotó a la vista un bote con un farol en la proa. Se dirigió velozmente hacia una argolla de hierro que había en el muelle de piedra cubierto de lino, y vomitó a varios hombres oscuros cargándolos con un bulto envuelto en una sábana. Los llevaron a la entidad desnuda y fosforescente, agazapada en lo alto del dorado y esculpido pedestal, y la entidad rió, manoseando el bulto de la sábana. A continuación desenvolvieron y pusieron de pie ante el pedestal el cadáver gangrenoso de un viejo corpulento de barba incipiente y blancos cabellos desordenados. La entidad fosforescente rió otra vez, y los hombres se sacaron una botella de los bolsillos y le urgieron los pies con un líquido rojo. Luego entregaron las botellas de la entidad para que bebiese de ellas. De repente, en un callejón seguro que se perdía a lo lejos, llegaron las notas demoníacas, y además de un órgano blasfemo, ahogando y anulando con sus bajos sonidos desafinados y característicos las risas infernales. Un instante después, todas las entidades que habían allí quedaron como electrizadas, y agrupándose al punto de una procesión ceremonial, la horda de pesadillas se alejó solemne al encuentro de la música. Cabras, sátiros y egípanes, incubos, súcubos y lemures, sapos deformes, seres elementales, aulladores y perrunos, huéspedes mudos de las tinieblas, guiados todos por la abominable entidad fosforescente que había ocupado el trono dorado y que ahora avanzaba cínico, llevando en brazos el cadáver de ojos vidriosos del corpulento anciano. Los hombres extraños y oscuros danzaban detrás, y toda la columna saltaba y brincaba con furia dionística. Malone dio unos pasos tras ellos, confuso y delirante, sin saber si estaba en este o en otro mundo. Luego dio media vuelta, vaciló y se derrumbó sobre la piedra fina, húmeda, jadeante y temblorosa, mientras el órgano demoníaco seguía desafinando, y los aullidos, la persecución de los tambores y el tintineo de la loca procesión se hacía cada vez más débil. Tenía vaga conciencia de cánticos horrendos y espantosos grazmidos a lo lejos. De cuando en cuando le llegaba un gemido
o gañido de devoración ceremonial a través de la bóveda tenebrosa hasta que por último encontraron la pavorosa fórmula mágica griega cuyo texto había leído encima del púlpito de la iglesia sala de baile. Oh amiga, oh amiga y compañera de la noche, tú que te diviertes en el ladrido del perro, aquí estalló un aullido horrendo, y en la sangre derramada ruidos atroces, que vagas entre las sombras de las tumbas, aquí brotó un suspiro sibilante, y anhelas la sangre tras el terror a los mortales, gritos breves y agudos de miles de gargantas, gorgo, repido de respuesta, mormo, repito en éxtasis, luego de mil caras, suspiro y notas de flauta, miro con ojos pro propios nuestros sacrificios. Al concluir la salmodia, se elevó un grito general y unos ruidos silibantes casi ahogaron las notas ominosas y bajas del órgano desafinado. Luego brotó un jadeo como de muchas gargantas y una babela y ladridos y expresiones quejumbrosas. Lilith, gran Lilith, contemplad al esposo, más gritos, clamor exultante y el ruido claro de pisadas de una figura que corría, que pisaba, se aproximaba y Malone se incorporó apoyándose con el codo para mirar. La claridad de la cripta, que últimamente había disminuido a aumento ahora ligeramente, y en esa luz demoníaca apareció de forma fugaz de algo que no era posible que pudiese oír, ni sentir, ni respirar, el cadáver gangrenoso de ojos vidriosos del anciano corpulento, ahora sin que la sostuviesen, animado por altura, suplicó infernal del rito que acababa de concluir. Tras él venía la entidad desnuda y fosforescente del esculpido pedestal, y más atrás resollaban los hombres oscuros y toda la pavorosa tripulación de repugnancias consentidas de sensibilidad. El cadáver iba sacando ventajas a sus perseguidores y corrían con un final deliberado, forzando cada una de sus músculos putrefactos. A fin de llegar al áureo pedestal cuya necromática importancia era extraordinaria al parecer. Un momento después habla alcanzado su objetivo, mientras que la multitud que le seguía permanecía corriendo con frenética rapidez, pero fue demasiado tarde, porque el cadáver de ojos desorbitados que fuera Robert Suidan había logrado su objetivo y su victoria en un esfuerzo final que le desgarró los tendones, provocando el desmoronamiento de su cuerpo repugnante. El impulso había sido descomunal, pero su fuerza había resistido hasta el final, y mientras caía convencido en una pústula pantanosa de corrupción, el pedestal se tambaleó, se volcó y finalmente se precipitó hasta su base de Onix, a las espesas aguas, despidiendo un último destello de oro tallado en un dis pasadamente en los negros abismos del Tártaro inferior. En ese instante se disipó también toda la escena de horror ante los ojos de Malone, quien se desmayó en medio de un estallido atronado que pareció borrar todo el maligno universo. El sueño de Malone vivió todo él antes de enterarse de la muerte de Suidam y de su transbordo en alta mar. Vinieron a añadirse ciertos incidentes reales del caso, aunque esa no es razón para que nadie lo crea. Los 3 edificios viejos de Parker Place, sin duda minados de corrupción desde hacía tiempo en su forma más insidiosa, se derrumbaron sin causa aparente cuando estaban dentro de la mitad de los policías y gran parte de los prisioneros, y de ambos grupos el más numeroso murió principalmente. Solo se salvaron muchas vidas en los sótanos y bodegas, y Malone tuvo la suerte de encontrarse lo más bajo de la casa de Robert Suidan, porque estaba efectivamente allí, cosa que nadie estaba dispuesto a negar. Le encontraron inconsciente en el borde de un estanque negrísimo, con un espantoso revoltijo de huesos y
y de putrefacción, que por las operaciones dentales identificaron como el cadáver de Sweetham. A unos pasos de él, el caso era sencillo, ya que era allí donde se conocían el canal subterráneo de de los de los contrabandistas. Los hombres se habían a esto se les llegó a encontrar, o al menos no se les llegó a identificar en cuanto el médico de a bordo no les satisfacen las explicaciones simplistas de la policía. Suidam era indudablemente el jefe de unas vastas operaciones de contrabando de hombres, y ya que él llegaba hasta su casa no era sino uno de los varios canales subterráneos y túneles de la vecindad. Había un túnel que conducía de su casa a una cripta situada bajo la iglesia sala de baile, cripta a la que se llegaban desde la iglesia solo a través de un estrecho pasadizo que había en la pared norte y en cuyas cámaras se descubrieron cosas aterradoras y singulares. Allí estaba el órgano desafinado de una inmensa capilla abovedada con bancos de madera y un altar extrañamente decorado. En las paredes se alimentaba pequeñas celdas en dirección de las cuales resulta espantoso describirlo. Encontraron prisioneros encadenados aisladamente y en esta dode de completa idosia, entre ellos cuatro madres con niños pequeños de aspecto inquietantemente extraños. Dichos niños murieron al ser sacados a la luz, circunstancia que los doctores consideraron una suerte aparte de Malone, mientras de los examinaron recordó la oscura pregunta del viejo del río, an sint un quam de incubi et succubae et an et stali consegrum. Antes de cegarlos, despejaron eternamente los canales, de lo que sacaron una enorme cantidad de huesos de todos los tamaños, cercenados y triturados. Indudablemente se había llegado a la raíz de la epidemia de secuestros, aunque de acuerdo con las pistas legales solo se pudo relacionar a dos de los detenidos supervivientes con el caso. Dichos hombres se encuentran ahora en prisión, ya que no se ha podido determinar de forma concluyente su complicidad en los asesinatos mismos. No se puede sacar en la luz el pedestal o trono de oro esculpido tan frecuentemente citado por Malone como de gran importancia ocultista, aunque se comprobó que en la parte del canal situado debajo de la casa de Suidam las aguas formaban un pozo. Si bien antes de ser deportados se descubrió de manera concluyente que pertenecían a la secta Seisidi de los adoradores del diablo, el carguero y su tripulación siguen siendo un misterio, aunque los escépticos detectives están dispuestos a enfrentarse con ellos una vez más en la lucha por frenar el paso de alijos y el contrabando de ron. Malone considera que estos detectives dan muestra de una visión lamentablemente miope con su falta de asombro ante la abundancia de detalles inexplicables y la sugestión oscuridad de todo el caso. No obstante, critica igualmente a los periódicos que solo vieron en él un morbo sensacionalista y se centraron en lo que no era sino un sádico culto secundario, cuando podían haber denunciado un horror procedente del mismo corazón del universo, pero le agrega poder descansar tranquilo en Chepachet, sosegando un sistema nervioso y pidiendo que el tiempo vaya trasladando poco a poco su terrible experiencia del reino de la realidad presente al de la pintoresca semimítica lejana. Robert Sweetham descansa junto a su esposa en el cementerio de Greenwood. No se celebró ningún funeral sobre sus huesos extrañamente rescatados y los parientes se sienten aliviados por el rápido olvido que ha caído en casa. Desde luego, ninguna prueba legal ha confirmado la conexión del erudito con los horrores de, de Red Hood, ya que su muerte se anticipó a la averiguación que habría tenido que soportar. Tampoco se habla de su propio fin y los Suidam confían en que la posteridad le recuerde solo con el afecto ermitaño que se dedicaba al estudio de la magia y el folclore. En cuanto a Red Hood, sí que como siempre, Suidam llegó y se fue, apareció un terror y se despidió a continuación, pero el espíritu malvado de lo tenebroso y lo sórbido sigue latentes entre los mestizos que habitan en los viejos edificios de ladrillos, y las paredes de haraganes siguen desfilando sin que se sepa con qué objeto, por delante de las ventanas donde aparecen y desaparecen inexplicablemente luces y caras retorcidas. El horror secular es una híbrida de mil cabezas, y los cultos tenebrosos
Los cultos tenebrosos tienen sus raíces en blasfemias más profundas que el pozo de Demócrito. Triunfa el alma de la bestia omnipresente y las legiones de jóvenes de ojos turbios y picados de viruela que deambulan por Red Hood siguen maldiciendo y cansando el aullido mientras marchan de abismo en abismo sin que nadie sepa de dónde vienen ni hacia dónde van. Em, Empujados por leyes ciegas de la biología que jamás considerarán como antes como como antes entrar en Red Hood más gente de la que sale por tierra y corren ya rumores de que vuelve a haber nuevos canales bajo tierra que conducen a ciertos centros de tráfico de licor y de casos menos confesables. La iglesia sala de baile está dedicada ahora casi siempre al baile y se han visto rostros extraños en sus ventanas por la noche. Recientemente un policía expresó el conocimiento de que la cripta cegada ha sido excavado otra vez con fines nada fáciles de explicar quiénes somos nosotros para combatir venenos más antiguos que la historia y que la humanidad. Los simios danzaban en Asia ante esos horrores y el cáncer medra se extiende en esas filas ruinosas de edificios de ladrillo donde se oculta lo clandestino. No se perturba a Malone sin motivos, pues solo el otro día un oficial oyó casualmente a una vieja de tez oscura que enseñaba a un chiquillo una salmodia a la sombra de un patio. Prestó atención y le pareció muy extraño. Oiría repetir una y otra vez: oh amiga y compañera de la noche, tú que te diviertes en el ladrido del perro y en la sangre derramada, que vengas entre las sombras de las tumbas y ansías las sangres y traes el terror a los mortales. Gorgo, Mormo, luna de mil caras, mira con oros favorables nuestros sacrificios. En la cripta. Nada más absurdo, según mi opinión, que esta tópica asociación entre lo hogareño y lo saludable que parece impregnar la psicología de la gente. Describa usted un bucólico paraje yanqui, un obeso y chapucero enterrador de pueblo y un descuidado contratiempo con una tumba, y ningún lector guardaba otra cosa que un relato cómico, divertido pero grotesco. Dios sabe, empero que la prosaica historia de la muerte de George Beard me permite contar tiene en sí mismo ciertos elementos que hacen que la más prosaica de las comedias resulte luminosa. Birch quedó impedido y traspasó el negocio en 1881, aunque nunca comentaba el asunto cuando podía eludirlo. Tampoco lo hacía su viejo médico, el doctor Davis, desaparecido hace un año. Se acepta generalmente que su dolencia y daños fueron resultado de un desafortunado resbalón por el que Birch quedó encerrado durante 9 horas en el mortuorio cementerio de Peck Valley, logrando salir solo mediante toscos y destructivos procedimientos. Pero siempre que esto es una verdad de la que nadie duda, había otros y más negros aspectos sobre los que el hombre solía susurrar en sus delirios de alcohólico. Cerca de su muerte se confió a mí porque yo era médico y porque probablemente sentía la necesidad de hablar con alguien después de la muerte de Davis. Era soltero y no tenía ningún pariente. Birch, antes de 1881, era el enterrador municipal de Peck Valley, siendo un rústico y primitivo incluso para como suelen ser ese tipo de gente. Lo que he oído sobre sus métodos resulta increíble, al menos para una ciudad, e incluso Peck Valley se habría sobresaltado de haber trascendido la dudosa ética de sus artes mortuarias en materias tan escabrosas como el apropiarse de las valiosas mortajas invisibles bajo la tapa del ataúd, o el grado de dignidad que daba al disponer y adaptar los miembros no visibles de sus inquilinos sin vida a unos recipientes no siempre calculados con total precisión. Más concretamente, Bird era dejado, insensible y profesionalmente indeseable. Aunque yo creo que fuera mala persona, era sencillamente burdo de carácter y profesión, bruto, desaliñado y alcohólico, y así lo probaba su fácil tendencia a los accidentes, así como su carencia de estos mismos de imaginación que mantienen el cuidado el ciudadano medio dentro de ciertos límites fijados por las buenas maneras. No sabría señalar cuándo comienza la historia de Birch, ya que no soy un relatador experto. Supongo que puede empezar en el frío diciembre de 1880, cuando el terreno se heló y los sepultureros se dieron cuenta de que no podían cavar más tumbas hasta la primavera. Por suerte, el pueblo era pequeño y las muertes bastante escasas, por lo que no fue imposible de dar a todos
las cargas inanimadas de Birch, un paraíso temporal en el simple y anticuado mortuorio. El enterrador se volvió doblemente perezoso con aquel tiempo amargo y pareció sobrepasarse a sí mismo en holgazanería. Nunca había colgado juntos tantos ataúdes flojos y contratechados o abandonado más fragantemente el cuidado del óxido cerrojo de la puerta del mortuorio, que abría y cerraba portazos con la mayor indiferencia. Al final llegó el deshielo de primavera y las tumbas fueron laboriosamente habilitadas para los nuevos silencios frutos del espantoso cosechero que les aguardaba en la tumba. Birt, aún temiendo el fastidio de remover y enterrar, comenzó a trasladarlos una despacible mañana de abril, pero se detuvo tras depositar a un mortal inquilino en su entero descanso, por culpa de una tremenda lluvia que pareció poner furiosa a su caballo. El cadáver era de Darius Park, el nanogenario, cuya tumba no estaba lejos de mortuario. Birch recibió que al día siguiente empezaría con el viejo Matthew Farner, cuya tumba también se encontraba próxima, pero la verdad es que propuso el asunto por 3 días. No volvería a no volvió al trabajo hasta el día 15, Viernes Santo. No siendo supersticioso, no se fijó en la fecha, aunque tras lo que pasó se negó siempre a hacer algo de importancia en ese fatídico sexto día de la semana. Ciertamente los sucesos de aquella noche cambiaron radicalmente a George Birch. La tarde del 15 de abril, viernes, Birch se dirigió a la tumba con caballo y carro, dispuestos a trasladar el cuerpo de Matthew Ferner. Él admite que en aquellos momentos estaba algo bebido, aunque entonces no se daba tan plenamente el alcohol como haría más tarde. Tratando de olvidar ciertas cosas, se encontraba solo, lo bastante mareado y descuidado como para fastidiar a su sensible caballo, frenándolo junto al mortuario, por lo que se relinchó y piafó. Se agitó tal como lo hiciera la vez anterior, cuando le molestó la lluvia. El día era claro, pero se había levantado un fuerte viento, y Bir se alegró de contar con refugio mientras corría el cerrojo de hierro y entraba al vestíbulo de la cripta. Otro no podría haber soportado la humedad y olorosa estancia, con los 8 ataúdes desordenadamente colocados, pero Beers era aquellos días era insensible y solo cuidaba de poner el ataúd correcto en la tumba correspondiente. No había olvidado las críticas suscitadas por los parientes de Hannah Bixby cuando, deseando transportar el cuerpo de esta al cementerio de la ciudad a la que había mudado, encontraron en la caja del juez Capelwell bajo su lápida. La luz era escasa, pero la vista de Birch era buena y no cogió por error el ataúd de Asaph Sawyer, a pesar de que era muy parecido. De hecho, había fabricado aquella caja para Matthew Ferner, pero la dejó a un lado por ser demasiado burda y poco consistente. En un rapto de curioso sentimentalismo provocado por el recuerdo de cuán amable y generoso fue para él aquel pequeño anciano durante el Clark 5 años antes, había dado el viejo Matt lo mejor que su habilidad podía creer, pero era lo bastante ahorrativo como para guardarse el ejemplar desechado y usarlo cuando Sawyer murió de fiebres malignas. Sawyer no era un hombre amable y se encontraban muchas historias sobre su casi inhumano carácter vengativo y su tenaz memoria para ofensas reales y fingidas. Con él, Bird se sintió remordimientos cuando le asignó el desartado ataúd que ahora ponía a un lado, buscando la caja de Ferner. Fue justo al reconocer el ataúd del viejo Ferner cuando la puerta se cerró de golpe, empujando por el viento, dejándolo en una penumbra todavía más profunda que la de antes. El angosto tragaluz admitía solo el paso de los más débiles rayos y el ventiladero sobre su cabeza, virtualmente ninguna, así que se vio obligado a profanar y palpar mientras realizaba un vacilante camino entre las cajas rumbo al pestillo. En esa penumbra fúnebre agitó el óxido pomo, empujó las planchas de hierro y se preguntó por qué el enorme portón se había vuelto repentinamente tan obstinado. En ese crepúsculo además comenzó a comprender la realidad y gritó en voz alta mientras su caballo fuera. No pudo más que darle una réplica, aunque de pocos amigos
porque el pestillo, tanto tiempo descuidado, se había roto sin duda, dejando al perezoso enterrador atrapado en la cripta víctima de su propia negligencia.